Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en Ecoladrillos. Hoy nos encontramos con una afortunada visita. Nos acompaña el día de hoy el doctor Gustavo González, ingeniero y pionero en bloques comprimidos o BTC en Colombia. Buenos días, don Gustavo, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, de participar en este nuevo proyecto que están emprendiendo con Lecoladrillos para la fabricación de bloques de tierra comprimida o BTC. Bueno, don Gustavo es uno de los investigadores y pioneros aquí en Colombia en tierra comprimida, entonces queremos que nos cuente quién es Gustavo, cómo inicia don Gustavo en esta trayectoria. Bueno, mira, prácticamente he estado más de 45 años metido dentro del área de la construcción, lo cual me ha permitido tener mucha experiencia en todos los campos de la misma construcción, ¿cierto? Pero a partir de procesos de investigación, de formación, capacitaciones, la misma experiencia como profesional en la universidad, como docente en el SENA durante 29 años y medio, dirigiendo los últimos 12 años y medio el laboratorio de materiales para materiales sostenibles, en apoyo a la Universidad Nacional en algunos proyectos y programas de arquitectura sobre construcción sostenible, en el Colegio Mayor de Antioquia en la especialización de construcción sostenible y con varios proyectos particulares a los cuales he participado como asesor técnico, como constructor y viendo el desarrollo y la necesidad que tiene el país y todo el mundo en la parte ambiental, hemos estado entrándonos en la investigación del uso de la tierra como material de construcción y su aprovechamiento en cada uno de los sistemas y en cada uno de los procesos constructivos. Entonces ahí encontramos varias alternativas del uso de la tierra como material de construcción. La tenemos como en el bareque, en sus diferentes técnicas, la tenemos en la construcción de muros de tapia pisada, que vino desde la conquista, y el bloque de tierra comprimida, el cual somos pioneros los colombianos en este sistema. En 1950 se creó a través del Centro Iberoamericano de la Vivienda de las Américas con ese ingeniero chileno Raúl Ramírez, quien inventó la primera máquina que a través de algunos ensayos y procesos se logró obtener este bloque de tierra comprimida, de tal manera que por el Centro Iberoamericano de la Vivienda de las Américas se logró tomar las primeras nombres de la máquina que se llama Simba y RAN de Raúl Ramírez, quien la ideó. Esta máquina realmente fue novedosa para la época y en Colombia se empezó a utilizar en proyectos de vivienda con los hogares juveniles campesinos. Posteriormente se empezaron a hacer otros proyectos y esta máquina se fue conociendo a través de todo el mundo y ya los alemanes, franceses, italianos, suizos fueron copiando el sistema de la máquina y ya crearon otros diferentes máquinas. Se popularizó desde Colombia en 1950 hacia adelante, en esa década de los 50, 60, y eso. Lastimosamente nosotros en Colombia empezó la oleada de profesionales a viajar hacia otras partes de los diferentes continentes, especialmente a Europa, y conocieron los famosos materiales que hoy llamamos materiales tradicionales, o sea, el bloque cocido, o sea, de arcilla cocida, el ladrillo de cemento y el ladrillo refractario, una cantidad de elementos de mampostería que fueron haciendo del agua el sistema de fabricación de los bloques de tierra comprimida. Muchas gracias, don Gustavo, por compartirnos la historia del BTC, que es muy importante saber sus raíces. Queremos saber cuáles son los usos y la implementación de nuestro ladrillo comprimido, o bien conocido como BTC. Bueno, mira,
A finales del siglo pasado se comenzó la oleada del trabajo de trabajos a través de que tuvieran que ver, digamos, con la parte sostenible. Entonces, como se empezó a trabajar y mirar alternativas, volvemos a la parte ancestral que decimos nosotros, ancestral porque fueron los primeros, digamos, pobladores del planeta que empezaron a utilizar la tierra, la madera y una cantidad de elementos para hacer sus viviendas. Entonces, el ladrillo que nosotros conocemos como adobe data de 9550 años antes de Jesucristo. Wow. Entonces ya en la Mesopotamia ya se fabricaban este tipo de adobes y se comenzó a trabajar. Y como le decía, en los 1950 que se creó la máquina, entonces la Simbarran, entonces empezaron a hacer construcciones y a levantar, digamos, más que todo en la zona rural. Con la finales de los 70, entonces con la y principios de los 80 se empieza a hablar sobre la parte de sostenibilidad. Y ya con la parte de sostenibilidad, entonces estaba empezando a mirar qué tipo de materiales eran aptos o se podrían utilizar que afectaran menos la parte del planeta. Entonces la Tierra sale de los mismos movimientos de excavaciones en las mismas construcciones, sale por mejoramiento de los terrenos, por los derrumbes. Entonces la Tierra es el primer material, digamos, residual que se consigue en las obras. Entonces ya no tendríamos que, con este sistema no tenemos que deshacernos de él o desecharlo o llevarlo a botaderos o rellenos sanitarios. Simplemente lo que hacemos es dentro de la misma obra o en zonas así como aquí del ecoladrillo se recepciona y a través del sistema de máquinas entonces se hace el proceso y se fabrican este tipo de ladrillos. Entonces eso estamos haciendo un doble proceso, o sea, estamos aprovechando la tierra como residuo y la estamos utilizando como mampuestos para levantar los mismos muros de la misma edificación. Entonces ahí no estamos buscando acarreos o no necesitamos acarreos que ahí estamos consumiendo materiales fósiles, combustibles, estamos generando emisiones al medio ambiente, entonces los evitamos utilizándola dentro de las mismas obras. Claro que sí, es esto lo que lo hace un ladrillo ecológico, Eso es como lo que bien lo hace. dice. Queremos saber, don Gustavo, Perdóname, otra qué pena. cosa importante, ya que me está hablando que lo hacemos ecológico, es que no requiere cocción, que es lo Exacto. más importante, porque cuando se hacen ladrillos cocidos, de arcilla cocida, se requiere de mucho combustible, o sea, se requiere mucho, si se trabaja con leña, huertos leñeros, a veces se dice que para fabricar más o menos 1000 ladrillos es posible que se requiera de 1 hectárea de bosque. Wow. Entonces, ahí es donde vemos que de las ventajas que tiene este ladrillo de bloques de tierra comprimida o ETC, que no requiere de cocción. Ok, muchas gracias, don Gustavo. Qué pena. Queremos saber cómo se comporta este ladrillo en temas climáticos, en humedad, cómo podemos observar el ladrillo en estos términos. Bueno, lo más importante para utilizar estos ladrillos es conocer el material con el cual nosotros vamos a fabricarlos, o sea, lo que nosotros llamamos las arcillas o nosotros necesitamos, llamamos los limos, ¿cierto? Entonces ahí hacemos unos análisis de campo y también hacemos unos análisis de laboratorio. Con eso identificamos las características físico-mecánicas del material y hacemos unos diseños de mezclas a los cuales les colocamos unos elementos que son los que nos ayudan a dar la resistencia. O sea, ahí podemos nosotros utilizar diferentes materiales tratando de no utilizar materiales que nos contaminen tanto. Entonces, en este caso serían los estabilizantes. Estos estabilizantes son los que nos ayudan a nosotros a mejorar la calidad final de este ladrillo, más las máquinas que se estén utilizando. Entonces, nosotros utilizamos algunos estabilizantes que pueden ser también de origen natural y que no contaminan mucho. El caso de la cal, podemos utilizar más el yeso, podemos utilizar algunos otros elementos naturales de plantas, la aloe vera, podemos en algunas partes del mundo, ¿vale? Como en México, utilizan
otros insumos de plantas que los dan como elementos de manejo y ambiental y también de aprovechamiento y también que le ayuda a manejar digamos, la resistencia a estos ladrillos. Nosotros estamos utilizando uno de los materiales que son más, digamos, de los más usados en el mundo, que es el cemento, pero lo estamos utilizando en una muy poca cantidad en porcentaje, o sea, se puede utilizar en un 5%, en un 8% y máximo un 10%, todo depende de la calidad del suelo o de la tierra con que contemos nosotros. Don Gustavo, queremos que nos cuente cuáles son los beneficios del BTC. Como les decía anteriormente, hay muchos beneficios y especialmente los ambientales. Como les decíamos, son aprovechamientos o son fabricados con aprovechamientos de tierras residuales y aprovechamiento de los mismos derrumbes, aprovechamiento de tierras que no necesitamos. El otro beneficio es el ambiental, el que no requiere cocción, lo decíamos anteriormente, el que se puede fabricar a pie de obra dentro de los mismos proyectos y también que se puede tener una planta, o sea, en esto podemos crear tres tipos de plantas para la fabricación, una que sea estática, como este caso, otra semi móvil y una móvil. Entonces en cada obra pues se puede tener una planta o mini planta y se pueden producir los ladrillos ahí con el fin de que no haya ningún movimiento, transporte, como les decía antes, que no genere emisiones de gas a través de combustibles, de los mismos vehículos, maquinarias. Esos son los grandes beneficios. En este momento se está, digamos, hablando del BTC como un material novedoso, como material de mampostería para la construcción de los mismos muros dentro de las mismas obras. Entonces, estamos procurando que tenga sus avales igual como cualquiera de las normas. En este momento cumple una norma que es la 5324, que es con la que se creó esa norma, es una, digamos, desde Francia que se ha venido trabajando en Cráter, se ha venido trabajando desde hace muchos años. Con la fabricación de estos ladrillos se crearon normas, ya hay muchos países que tienen sus normas, México tiene normas, Brasil que también está trabajando con los famosos tijolos, son ladrillos similares a estos, tiene sus normas, Colombia creó la 5324 y además de eso también estamos ajustándonos a otro tipo de normas como la 4026, que es la compresión, resistencia a compresión mecánica para saber que nos cumpla con las normas, digamos la norma NSR 2010, que es la norma rey de la construcción. Entonces queremos que cumplan con todas estas Todas estas diferentes normas. tipos de normas. Listo. Don Gustavo, cuéntenos la resistencia de este bloque. Bueno, ya para la resistencia de estos bloques, como les decía, hay que conocer el material antes de empezar a fabricarlo. Ya cuando nosotros lo conocemos a través de las pruebas de campo, les decía inicialmente, con las pruebas de laboratorio, se hacen unos diseños de mezclas y ya se hacen las adiciones. Entonces las adiciones pueden ser cuando son terrenos o suelos o tierras que llamamos nosotros limo arcillosas, tendríamos que entonces de acuerdo al estabilizante adicional entonces otros materiales como son arenas, pueden ser arenas finas o arenas medias. Y el estabilizante en este caso si es cemento, CRIS, tipo Portland tipo 1 de uso general, más cal, que puede ser otro tipo de estabilizante, entonces ya utilizaríamos ese tipo de material. Y ahí obtendríamos la resistencia porque hacemos un diseño de mezclas, hacemos unos ladrillos, unas probetas, hacemos unas muestras, se llevan al laboratorio de materiales para que les hagan la resistencia a compresión, le hacen resistencia a absorción y le hacen resistencia a abrasión. Después de que obtengamos nosotros estos resultados en el del laboratorio, entonces podemos comprobar qué resistencia nos están dando estos ladrillos y si hay que ajustar el diseño de mezclas. Entonces ya a partir de ahí, cuando llevamos estos ladrillos al laboratorio, una vez que hayan cumplido 28 días de fabricados, entonces los dejamos, le hacemos un proceso curado a los 3 días, durante 3 días después de la fabricación, y luego de ahí entonces los hacemos un proceso de cuidado para poderlos llevar al laboratorio que se hagan estas 3 pruebas y ahí nos dan esto se debe llevar a laboratorios de universidades o laboratorios que estén certificados para que nos den a nosotros
un documento en el cual nosotros podemos garantizarle al cliente qué calidad de ladrillo le estamos entregando. Bueno, profe, ya sabemos que la resistencia también depende mucho del suelo con el que se trate el material, pero queremos saber cuál es la resistencia ideal en megapascales, según la norma. Bueno, listo. Decía que conociendo los materiales con los que vamos a fabricar los BTC, los estabilizantes que vamos a utilizar, también tenemos que seguirnos o estar de acuerdo a las normas vigentes en cada país. En este caso en Colombia tenemos la vigencia la NSR 2010, que es la norma sismo resistente. Entonces ella nos dice que para elementos de mampostería, dependiendo cómo vamos a trabajar en su título D y en sus diferentes capítulos del título D, nos dice cuáles serían las exigencias. A nosotros o sea, para la fabricación de estos bloques o cualquier tipo de mampuesto debe estar cumpliendo con, dependiendo de la ubicación de los muros en la construcción, entonces estar ubicado. La resistencia mínima son 4 megapascales, de 2 a 4 megapascales. Sería para muros divisorios sin ningún tipo de carga. Ya a partir de ahí, para muros divisorios con cargas, muros con de soporte, serían entre 6 y 8 megapascales. Y ya para mamposterías que tienen que ver, digamos, con mamposterías confinadas o estructurales, deberían de cumplir con una resistencia entre 10, 12 hasta 16 megapascales. Perfecto. Pero con este tipo de ladrillos se pueden hacer a partir de los 4 megapascales a 6 megapascales podemos construir bien de 1 y 2 pisos, como lo exige el título E de la NSR 2010. Entonces podemos hacer un aprovechamiento de estos ladrillos y cumplir con esa norma donde nos dice qué tipos de refuerzos se deben de ubicar y en qué puntos se deben de colocar. Además, estos ladrillos tienen una garantía que tiene una perforación vertical que los hace aligerantes, a la vez entonces también les permite colocar unas dovelas que son unos refuerzos que la misma norma, el título de nos dice cómo debe ser el sistema de dovelado, y hay una canal, un tipo canal que podemos mirar donde podemos colocar un refuerzo horizontal. Entonces, esto también nos puede permitir refuerzos verticales y horizontales para viviendas de 1 y 2 pisos, siguiéndonos al título E de la NCR Claro que sí. 2010. Entonces, esta calidad de formatos, entonces esta sería tipo, Canaleta. encontramos otros tipos de formatos. El tipo Lego, que es este donde tenemos nosotros por un lado, tenemos una parte saliente y una parte entrante, es donde vamos a mirar los ajustes precisos de estos ladrillos, de tal manera que los llamamos Lego por esa manera de que encajan unos con otros. Y a través de las dovelas, de las perforaciones verticales, colocaríamos un refuerzo que puede ser varillas de media o varillas de 3/8 como mínimo. También hay que hacer un diseño estructural para ubicar eso y apegarnos a la NSR 2010 en su título D. Ok. ¿Cuál es el sistema de pegado de nuestro ladrillo? Lo ideal de este tipo de ladrillos es que no se peguen con morteros tradicionales, que son los que se fabrican con cemento y arena y agua. Es que se prepare un mortero especial con las mismas bases de ladrillo, que serían las limos, arcillas y unos estabilizantes de tal manera que formen algo que diríamos nosotros un elemento monolítico. Muchas de las veces las mamposterías hechas con este ladrillo y pegadas con materiales, o sea, morteros tradicionales, no son compatibles porque el material de, digamos, de mampostería, de mortero, contrae demasiado y a lo que contrae entonces genera unas microfisuras dentro de las pegas porque absorbe humedad, el ladrillo absorbe humedad tanto el de abajo como el de arriba
genera un resecamiento en el mortero y hace que no alcance su resistencia. Para los diferentes sistemas de mampostería se requieren también cumplir con unas normas dentro de la NSR 2010 para la resistencia de las mamposterías, o sea, por unidad de mamposterías que deben cumplir con, digamos, resistencias entre 12.5 megapascales para muros divisorios, como les decía, 17.5 para muros ya con algo de carga y de 24 megapascales para mamposterías confinadas. Entonces también hay que hacer unos diseños de mezclas y hay que utilizar entonces un diseño de mezcla con este mismo material y que tenga buena, suficiente adherencia y cumpla con la resistencia. Perfecto. Añadido a esto, ¿nos puedes comentar cómo es el sistema de impermeabilización y también el sistema de hidrofugado? Bueno, listo. Para proteger, después de que se fabrican estos ladrillos y se humectan, se mantiene su resistencia de humedad, después de que se construyen los muros con estos ladrillos, entonces una vez terminados los muros hay que estar en un proceso de lavado, limpieza, que se hace a través de agua limpia y espumas, sin ningún tipo de ácido, sin ningún tipo de otro elemento diferente a extraño al material. Y siempre se hace con agua limpia y con espumas, de tal manera que se limpian horizontalmente, se dejan secar y se les aplica hidrófugos que no sean a base de solventes. Los hidrófugos a base de solventes generan problemas reactivos dentro de los minerales que contienen las arcillas y pueden deteriorar el material. Entonces se hacen a base de productos que no sean solventes, que son a base de, digamos, de agua, y que una vez que se apliquen entonces repelan el agua y ya no permiten que esto. Los ladrillos además de eso son porosos, o sea, absorben y desabsorben muy fácilmente la humedad relativa del ambiente. Entonces con el hidrófugo se evita de que absorba humedad y se deteriore por humedad, porque es un material fabricado con la arcilla 5C, entonces se puede deteriorar por humedad permanente. Pero muchas de las veces el mismo estabilizante hace que el ladrillo pueda permanecer sumergido en agua y no se deteriore. Ok, perfecto. ¿Qué sistemas constructivos son compatibles con el BTC? Digamos que los sistemas o compatibles, digamos, dentro de la construcción del BTC pueden ser varios, pueden ser muchos, especialmente los concretos. Entonces podemos nosotros colocar, como decíamos, dovelas a través de los mismos perforaciones verticales, a través de las canaletas horizontalmente, y también podemos cumplir como las exigencias que hace la norma de colocar los ladrillos como elementos divisorios de mampostería y que cada 25 veces su espesor entonces lleve un reforzamiento vertical que llamaríamos columnetas y vigas de amarre entonces perimetralmente, ya la viga de amarre de cimentación y la viga de amarre superior, más columnetas cada 25 veces el espesor y estaríamos cumpliendo con la norma. Ahí utilizaríamos este ladrillo para construir casas de 1 y 2 pisos. Perfecto. Este ladrillo se puede revocar. Sí, este ladrillo también permite, o sea, después de estar bien colocado, bien pegado, tiene unas ventajas enormes que son dejarlo a la vista con su color natural que da la tierra. Solamente con el hidrofugado terminaría, digamos, el acabado de estas piezas o estos elementos. Pero también se le puede dar otro porque hay personas que ven, digamos, congestionado el color sobre unas superficies muy grandes, entonces quieren cambiarle de color. Se puede aplicar pinturas a base de vinílicas a través de los mismos o sobre el mismo ladrillo directamente sin necesidad de revocar. Pero también se podría revocar y lo ideal de revocar esto sería a través de pañetes que se fabrican o se diseñan también con los mismos materiales, o sea, a base de tierras. Y son pañetes que se fabrican a través de
de los mismos limos y arcillas, a través de con arenas, adición de arenas, a través de otros elementos que sean naturales, fibras que pueden ser fiques, pueden ser heno, pueden haber cascarilla de arroz, se le pueden adicionar a estas mezclas, se adhieren muy fácilmente a estos ladrillos y quedan con un acabado espectacular. Y también se harían revoques y acabados ecológicos. Profe, ¿nos podrías contar las características y las medidas en las que podemos encontrar el ladrillo BTC? Bueno, sí, ese es un ladrillo que está reemplazando a las dimensiones del ladrillo catalán, donde tenemos una altura de 10 centímetros, un ancho de 15 centímetros y un largo de 30 centímetros. También podemos decir que tiene las dos perforaciones verticales con unos diámetros de 6.5 centímetros, de acuerdo a lo que exige la norma, y con un peso entre 5.8 y 6.3 kilogramos por unidad de ladrillo para el ladrillo Lego. Y para la canaleta, entonces ya el peso está entre 5.3 kilogramos por unidad. Listo, profe, perfecto, muchas gracias. Como para concluir, quisiéramos saber qué otros productos podemos obtener de la tierra. Bueno, la tierra es de los, digamos, de los principales materiales naturales que hemos obtenido a través de toda la creación humana, de toda la existencia, digámoslo así, y la utilización que se le ha podido dar en las diferentes técnicas, como decía ahora. Se puede utilizar la tierra para construir muros a través del sistema de Varec, que consiste en una estructura en madera, la cual es la que genera el soporte, y después vienen unos revestimientos con la misma tierra a través de un pañete que se diseña con diferentes materiales naturales, orgánicos. También podemos utilizarlo para construir muros en tapia pisada, que consiste en unos moldes o un tapial que se llama, que son las formaletas en las cuales se fabrican, que sería un ladrillo gigante prácticamente, y lo que hace la compactación es a través de pisones manuales, que pueden ser en madera, metálicos o en este momento ya pueden ser eléctricos, para las tapias que están haciendo ahorita industrializadas. Y también la podemos utilizar para hacer acabados, o sea, yo les decía ahora, para hacer los revoques, los pañetes, que se pueden diseñar para hacer ese tipo de materiales de acabados, para hacer enlucidos, o sea, las tierras se utilizan también para hacer enlucidos, lo que llamamos ahorita acabados venecianos. Se puede utilizar también como para hacer pinturas. Anteriormente los ancestros nuestros fabricaban pinturas a través de las tierras. Hay una cantidad de técnicas para poder fabricar y utilizar las diferentes tonalidades de la tierra natural, con la cual podemos nosotros fabricar pinturas, y se hacen pinturas naturales para los acabados. Entonces, también nos permite los diferentes colores de tierras, digamos los horizontes que encontramos nosotros de tierra, que son de diferentes colores, de acuerdo a su composición mineralógica. Entonces podemos encontrar tierras que son muy claras, que son a base de aluminatos. Podemos encontrar unas tierras que son un poco más amarillas, con mayor cantidad de aluminatos, y más rojizas a través de digamos, con cantidad de hierro. Entonces vamos a encontrar unos horizontes diferentes con los cuales podríamos nosotros fabricar ladrillos y muros de tapias pisadas con diferentes tonalidades o colores para poder, digamos, embellecer los espacios. Perfecto. Profe, agradecerle mucho por esta visita y por compartirnos todos sus conocimientos. No, y es una invitación para que conozcamos más sobre el ladrillo BTC y pues que aportemos a la construcción sostenible. Gracias nuevamente por la invitación, por estar acá, y cuenten conmigo para poder, digamos, aclarar y definir muchas expectativas que se tienen por este material, que como mucha gente lo cree como nuevo, pero les decía que no es tan nuevo, es un ladrillo que, o un material que se ha utilizado por mucho tiempo,
Y ahorita con la parte ambiental es que ha vuelto a coger auge y ya arquitectos, constructores, contratistas están haciendo uso de este tipo de materiales. Les, hay que poco a poco llevarlos a que tengan confianza. Todos estos programas permiten que se tenga un mejor conocimiento del material para su buen uso. Muchas gracias, Bueno, profe. con gusto.